La fachada de la casa en Pasadena era una pintura perfecta del sueño americano. Césped verde, cercas blancas, ventanas que brillaban bajo el sol de California. Para quien pasaba por la calle, éramos la imagen de la felicidad próspera, una familia de anuncio de margarina. La casa pertenecía a mi hijo, Marco, un testamento de su éxito, o al menos de la imagen de éxito que él luchaba tanto por proyectar. Pero las apariencias, como las paredes bien pintadas, a menudo esconden el moho y la podredumbre que crecen por dentro, en la oscuridad y el silencio. Por dentro, el aire era diferente, frío, estancado. El lujo de los muebles caros y de las alfombras persas no conseguía llenar el vacío emocional que resonaba en cada pasillo. Era un silencio pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj de péndulo en la sala de estar, un sonido que parecía contar los segundos de mi invisibilidad. Yo me movía por esas habitaciones como un fantasma, una sombra que se aseguraba de que el polvo nunca se asentara sobre la vida perfecta que no era mía. Soy Elena. Tengo 75 años. Mi cuerpo siente cada uno de ellos, no por la edad, sino por el peso que cargo en mis hombros encorvados. Un día, estas manos que hoy tiemblan al fregar el suelo eran firmes y ágiles, capaces de transformar simples telas en vestidos de baile y trajes elegantes. Yo era una costurera, una artista. Hoy, soy solo la madre de Marco, una figura silenciosa que vive de los restos de una pequeña pensión y de la falsa caridad de un hijo que me ve más como una carga útil. Mi habitación es la más pequeña de la casa, con una ventana que da al muro del vecino. Es mi santuario y mi prisión. Es allí donde lloro en silencio, abrazada a una fotografía descolorida de mi difunto marido, un hombre que veía estrellas en mis ojos y magia en mis manos. Él nunca me habría dejado desaparecer así. La nostalgia por él es un dolor físico, un recuerdo constante de que un día fui amada por quien era, y no por lo que podía hacer por los demás. La tarde del martes comenzó como todas las otras. El sonido de la puerta principal abriéndose, seguido por los pasos apresurados de mi nieta Sofía, de 8 años, fue la primera señal de vida real en la casa. Ella era la única luz en aquel lugar, la única persona cuyos ojos todavía brillaban cuando me veían. Pero hoy, su energía contagiosa había sido reemplazada por un sollozo ahogado, un sonido que partió mi corazón antes incluso de que supiera el motivo. Corrió hacia su madre, mi nuera, exhibiendo el desastre, un feo desgarro en su vestido favorito de tul azul, aquel que planeaba usar en la presentación de la escuela al día siguiente. Su carita estaba roja e hinchada, las lágrimas corriendo por sus mejillas como un pequeño río de desesperación infantil. El vestido, para ella, no era solo un trozo de tela, era un sueño, una fantasía, y ahora estaba arruinado. La respuesta de mi nuera fue práctica e inmediata, desprovista de la emoción que el momento pedía. No te preocupes, cariño. Compraremos uno nuevo mañana por la mañana. Este ya no tiene arreglo, dijo ella, apenas mirando el tejido dañado. Sus palabras, aunque no eran maliciosas, ignoraban la profundidad del dolor de Sofía, que no quería un vestido nuevo. Ella quería aquel vestido, su preferido, su mágico. El llanto de Sofía se intensificó, transformándose en un lamento agudo de quien se sentía completamente incomprendida. Era el dolor puro de una niña cuyo pequeño mundo acababa de desmoronarse. Yo observaba, desde lejos, desde el umbral de la cocina, sintiendo su impotencia como si fuera mía. En un mundo de soluciones rápidas y desechables, nadie parecía entender el valor de arreglar lo que está roto. Fue entonces cuando di un paso al frente, rompiendo mi voto autoimpuesto de silencio e invisibilidad. Mi voz salió más baja de lo que pretendía, un susurro frágil, pero cargado de toda una vida de conocimiento. Yo puedo arreglarlo, cariño, dije, tomando suavemente el vestido de las manos de Sofía. Quedará como nuevo, incluso más bonito. Una gota de esperanza surgió en los ojos llorosos de mi nieta. Marco, que había entrado en la sala sin que yo me diera cuenta, escuchó mi promesa. Estaba impecable con su traje caro,
que parecía siempre un poco demasiado ajustado, como si apenas contuviera su impaciencia. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en mí, y su sonrisa forzada no llegó ni cerca de suavizar el desprecio en su tono. «Mamá, no pierdas el tiempo con eso», dijo, la voz baja, pero cortante como el cristal. Me miró a mí y luego a Sofía, asegurándose de que la humillación fuera pública. «Probablemente solo empeorarás las cosas con esas manos temblorosas tuyas. Deja de ser terca. Le compraremos un vestido nuevo y mejor». Cada palabra fue un golpe físico. La habitación pareció girar. La humillación de ser llamada inútil frente a la única persona en este mundo que todavía me miraba con admiración fue abrumadora. Sentí el calor subir por mi rostro, una mezcla de vergüenza y dolor. Mis hombros, ya encorvados, se encogieron un poco más, como si quisiera desaparecer en el suelo. Por un instante, casi le creí. Casi dejé caer el vestido y volví a mi sombra. Pero entonces, miré el rostro de Sofía. No miraba a su padre con rabia, sino a mí con una súplica silenciosa. Sus ojos decían, «Por favor, abuela, yo creo en ti». Y en ese momento, algo dentro de mí, una brasa antigua que creí extinguida, brilló. Una chispa de dignidad, débil pero terca, se encendió en mi pecho. «No», le respondí a Marco. No había nada que decir. En cambio, sostuve el vestido azul con un poco más de firmeza. Le di una sonrisa temblorosa a Sofía y me di la vuelta, caminando hacia mi habitación. La humillación todavía ardía en mi piel, pero ahora estaba mezclada con un nuevo sentimiento: determinación. Aquella noche no sería de lágrimas, sino de rescate. La historia de Elena apenas comienza. Si te ha emocionado este inicio, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos conocer a cada uno de ustedes que cree en el poder de la dignidad. Aquella noche, la puerta de mi habitación se cerró con un suave clic, pero para mí sonó como la puerta de una caja fuerte cerrándose. Estaba finalmente sola con mi misión. El insulto de Marco todavía resonaba en mis oídos, pero en lugar de paralizarme, se convirtió en combustible. No iba a arreglar aquel vestido para demostrarle algo a él, sino para demostrarme a mí misma que la mujer que yo era todavía existía bajo las capas de tristeza y sumisión. Antes de mudarme a esta casa, mi vida estaba llena de colores y texturas. Mi pequeño taller en el fondo de nuestra antigua casa era mi reino. El zumbido de mi máquina de coser era la banda sonora de mi felicidad. Mi marido, Roberto, siempre me traía una taza de té al final de la tarde y admiraba mi trabajo, diciendo que yo tejía sueños con mis manos. Él veía la realeza en mí, incluso cuando estaba cubierta de hilos y alfileres. Cuando Roberto se fue, un silencio ensordecedor se apoderó de mi vida. La casa se hizo demasiado grande. Los colores parecieron desvanecerse. Marco, mi único hijo, me ofreció un lugar en su casa. «No te quedarás sola, mamá. Cuidaremos de ti», dijo. Y en mi dolor, creí que era un gesto de amor. Vendí nuestra casa, guardé mi vieja máquina de coser y algunas reliquias, y me mudé a la habitación de invitados que se convertiría en mi celda. Al principio, todo parecía estar bien. Ayudaba con los niños, cocinaba las recetas de familia que Marco tanto amaba. Pero lentamente, la dinámica cambió. Mi papel de invitada se transformó en el de una empleada no remunerada. «Mamá, ya que estás en casa, ¿podrías limpiar la sala? Mamá, tu dinero de la pensión está seguro conmigo. Yo lo administro por ti». Las críticas sutiles se volvieron frecuentes, siempre disfrazadas de preocupación por mi lentitud u olvido. Él me aisló poco a poco, minando mi confianza hasta que yo misma empecé a dudar de mi capacidad. Controlaba mi pequeña pensión, dándome una cantidad irrisoria para gastos personales, alegando que me estaba ayudando a ahorrar. Yo sabía, en el fondo, que usaba mi dinero para tapar los agujeros de su estilo de vida insostenible. La humillación financiera era quizás la más silenciosa y cruel de todas, volviéndome completamente dependiente de él. Pero aquella noche, nada de eso importaba. Debajo de mi cama, en una caja de madera polvorienta, estaba mi antiguo kit de costura.
Abrir aquella caja fue como abrir un portal al pasado. El olor a aceite de máquina y tela antigua llenó la habitación. Dentro, carretes de hilo de colores, tijeras de plata que pertenecieron a mi madre y un juego de agujas de todos los tamaños. Eran mis armas, las herramientas de mi resurrección. Encendí la pequeña lámpara junto a mi cama, creando una isla de luz en la oscuridad de la habitación. Extendí el vestido azul sobre mi regazo. El desgarro parecía una herida abierta en la delicada tela. Mis manos temblaban, un testimonio de mi edad y mi nerviosismo. Por un momento, la voz de Marco volvió. Solo empeorarás las cosas. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo y pensé en Sofía. Con una determinación que no sentía desde hacía años, seleccioné la aguja más fina. Pasar el hilo por el diminuto agujero fue la primera batalla. Mi vista ya no era la misma, y el temblor en mis dedos no ayudaba. Fueron necesarios varios intentos, cada uno una prueba para mi paciencia recién descubierta. Finalmente, el hilo pasó. Un pequeño triunfo, pero que pareció inmenso. No quería simplemente coser el desgarro. Eso sería funcional, pero sin alma. Eso sería lo que Marco esperaría. Un trabajo práctico, invisible. Quería transformar el fallo en algo hermoso, en un detalle que contara una historia. Quería que Sofía mirara aquel remiendo no como un defecto arreglado, sino como una marca de magia y amor. Entonces surgió la idea. Una pequeña flor. Miré los carretes de hilo y elegí un amarillo vibrante, como un pequeño sol, y un verde, suave para las hojas. Con el primer punto, mis manos parecieron recordar el camino. El temblor disminuyó, reemplazado por un ritmo constante y seguro. La costurera dentro de mí estaba despertando de un largo sueño. Cada punto era una meditación, un acto de rebeldía silenciosa. No solo estaba uniendo tela, estaba cosiendo los pedazos de mi propia dignidad. El mundo fuera de aquel círculo de luz desapareció. No había Marco, no había la casa fría, no había la humillación. Solo estábamos yo, la aguja, el hilo y el vestido de mi nieta. La flor comenzó a tomar forma sobre el lugar donde antes estaba el desgarro. Una pequeña maravilla de 5 pétalos amarillos con un centro delicado y 2 pequeñas hojas verdes. Era simple, pero perfecto. Transformé la cicatriz del vestido en su detalle más encantador. Era una metáfora de mi propia esperanza, la de que las heridas, cuando se tratan con amor, pueden convertirse en nuestra mayor belleza. Trabajé durante horas, toda la noche. El dolor en mi espalda y en mi cuello era real, pero lo ignoraba. El agotamiento era un precio pequeño a pagar por la sensación de propósito que me llenaba. Cuando el último punto fue dado y el nudo fue atado, sostuve el vestido contra la luz tenue del amanecer que entraba por la ventana. Estaba hecho. A la mañana siguiente, no me sentía cansada. Me sentía viva. Esperé ansiosamente a que Sofía se despertara, con el corazón latiendo como el de una joven que va a su primera cita. Cuando salió de su habitación, todavía somnolienta, yo estaba de pie en el pasillo, sosteniendo el vestido como una ofrenda. Sus ojos se abrieron de par en par. Primero, buscó el desgarro, pero no lo encontró. En su lugar, vio la pequeña flor amarilla. Una sonrisa lenta y maravillada se extendió por su rostro. Tomó el vestido de mis manos con una reverencia que me emocionó profundamente. «Abuela», susurró, pasando sus deditos sobre la flor bordada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Me miró y en su mirada había una admiración tan profunda, tan genuina, que curó una década de heridas en mi corazón. «Es mágico, abuela. Eres la mejor», gritó, saltando para abrazarme con toda su fuerza de 8 años. Aquel abrazo fue un terremoto. Rompió las cadenas de mi apatía. Me llenó de una fuerza que creí haber perdido para siempre. El amor puro e incondicional de aquella pequeña criatura era la validación que necesitaba. En aquel momento, mientras la sostenía en mis brazos, una decisión final se cristalizó en mi mente. Yo no pertenecía a aquella casa. Mi valor no estaba determinado por mi utilidad para Marco.
Mi valor estaba en mis manos, en mi historia, y en el amor que era capaz de dar y recibir. El abrazo de Sofía no fue solo un agradecimiento, fue mi liberación. Mi conflicto interno, la batalla entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de salvarme, finalmente tuvo un vencedor. El miedo todavía estaba allí, un fantasma en el rincón de la habitación, pero ahora era más pequeño, más débil. La culpa que sentía, la duda de haber fallado como madre, comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad serena. El obstáculo externo era Marco. Su ira, su manipulación, su dependencia de mi trabajo y de mi dinero. Sabía que lucharía por mantenerme bajo su control, no por amor, sino por conveniencia. Me acusaría de ingratitud, de egoísmo, de senilidad. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una armadura tejida con el hilo amarillo del sol, con el abrazo de mi nieta y con el redescubrimiento de mi propia identidad. Ya no era una víctima silenciosa esperando el final. Era Elena, una costurera, una abuela, una mujer a punto de tomar la aguja y el hilo para rediseñar el mapa de su propia vida. La conexión con Sofía me había dado más que un momento de alegría. Me había devuelto el sentido del propósito. Su amor me recordó que todavía era capaz de crear belleza, de arreglar lo que estaba roto, de marcar la diferencia. Y con esa certeza, estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que Marco pudiera crear. Al día siguiente, durante el desayuno, anuncié mi decisión. No hubo drama en mi voz, solo la calma de un río que finalmente ha encontrado su curso. Marco, estoy buscando un lugar para mí. Me voy a mudar, dije, mientras ponía una rebanada de pan en mi plato, mis manos sorprendentemente firmes. El silencio que siguió fue denso y pesado, roto solo por el sonido de mi cuchillo untando mantequilla en el pan, un acto de normalidad en un momento de ruptura. La nuera me miró con una confusión genuina, sin entender la profundidad de la corriente que corría bajo la superficie tranquila de nuestra vida familiar. Marco, sin embargo, entendió perfectamente. Su rostro pasó de la sorpresa a una furia sombría en cuestión de segundos. Golpeó la taza de café en la mesa con fuerza, haciendo que el líquido oscuro saltara y manchara el mantel de lino blanco. ¿Tú qué?, gruñó, la voz baja y amenazante. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de acogerte en nuestra casa? Esto es ingratitud, mamá. Pura ingratitud y egoísmo. No sobrevivirías una semana sola. ¿Te estás volviendo senil? ¿Es eso? Las acusaciones eran las que yo esperaba, las armas que él siempre usaba para mantenerme pequeña y dependiente. Mientras él continuaba su discurso furioso, acusándome de avergonzar a la familia y de ser una carga ingrata, me mantuve en silencio. Ya no estaba absorbiendo sus palabras. En cambio, pensaba en mi pequeño secreto, una caja de galletas de metal escondida en el fondo de mi armario. Dentro de ella, no había galletas, sino el dinero que junté durante años, pequeños ahorros de mi pensión que logré esconder, y el valor de la venta de algunas joyas de mi boda que Marco no sabía que yo todavía poseía. Eran mis ahorros de fuga, mi fondo para la libertad. En los días que siguieron, mientras Marco alternaba entre el silencio hostil y explosiones de manipulación, yo actuaba en secreto. Usé un teléfono público para llamar a agencias inmobiliarias. Visité pequeños apartamentos en barrios modestos, lugares que contrastaban brutalmente con la opulencia fría de la casa de mi hijo. Eran espacios pequeños, a veces con olor a pintura fresca y soledad, pero para mí olían a aire puro, a posibilidad. Encontré un pequeño apartamento de una habitación en un edificio antiguo, pero bien cuidado, a varios kilómetros de distancia. Tenía una gran ventana en la sala que dejaba entrar el sol de la tarde, y el vecindario era vibrante, lleno de pequeñas tiendas y del sonido de niños jugando en la calle. Al firmar el contrato de alquiler con mi dinero ganado con esfuerzo, sentí una ola de terror y euforia. Por primera vez en años, yo era la arquitecta de mi propio destino. El día de la mudanza fue discreto.
Contraté un pequeño servicio de transporte y me llevé solo mi ropa, mis pertenencias personales y, lo más importante, mi antigua máquina de coser, que estaba guardada en el garaje. La primera noche en el apartamento vacío fue aterradora. El silencio era diferente aquí. No era opresivo. Era un espacio en blanco esperando ser llenado. Me senté en el suelo, en medio de la sala vacía, y lloré. Pero eran lágrimas de alivio. Mi primera inversión fue en una máquina de coser de segunda mano, más fuerte y confiable que la mía antigua, que compré en una casa de empeños. Montarla en la esquina de la sala, cerca de la ventana soleada, fue mi acto inaugural de independencia. Fue el plantar mi bandera en mi nuevo territorio. La máquina no era solo un objeto, era la promesa de un futuro que yo misma cosería. No pasó mucho tiempo para que Marco descubriera mi nueva dirección. Apareció en mi puerta unos días después, el rostro una máscara de furia contenida. Entró sin ser invitado, sus ojos caros examinando con desdén mi humilde santuario. Su atención se fijó en la máquina de coser, el símbolo de mi rebelión. Fue la gota que colmó el vaso para él. «¿Esto es? ¿Nos cambiaste por...» «¿Esto?», gritó, el sonido de su voz llenando el pequeño espacio de forma desproporcionada. «¿Un apartamento miserable y una máquina de coser vieja? Nos estás avergonzando. ¿Qué pensará la gente? ¿Que abandoné a mi propia madre en la vejez? Estás destruyendo la imagen de nuestra familia». Fue entonces cuando sucedió. La calma que venía cultivando se solidificó en una fuerza inquebrantable. Lo interrumpí, no levantando la voz, sino bajándola, forzándolo a inclinarse para escuchar. Lo miré directamente a los ojos, no los ojos de mi hijo, sino los de un hombre perdido al que amaba, pero del que ya no podía tener miedo. «La vergüenza, hijo mío», dije, con una claridad devastadora que lo silenció al instante, «no está en este humilde apartamento. Está en tu casa grande y vacía, donde olvidaste cómo amar a tu propia madre. No te estoy abandonando. Me estoy reencontrando. Y rezo para que algún día tú te reencuentres también». Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros, más poderosas que cualquier grito. Marco se quedó boquiabierto, sorprendido. Esperaba lágrimas, súplicas, arrepentimiento. No estaba preparado para la verdad, dicha con una calma que no dejaba lugar a argumentos. Por primera vez, lo vi sin su armadura de ira y arrogancia. Vi a un hombre débil y asustado. No dijo nada más. La furia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de shock y confusión. Dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Después de un largo momento, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. El enfrentamiento final no terminó con una explosión, sino con el sonido de un suave clic. En ese momento, supe que había vencido, no a él, sino a mí misma. La culpa que cargaba, el sentimiento de que había fallado en su crianza, finalmente se disolvió. Dejé de sentir la responsabilidad por su felicidad o sus elecciones. Solo era responsable de la mía. El vínculo de dependencia emocional y miedo había sido cortado para siempre. Estaba libre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron una sinfonía de pequeñas alegrías redescubiertas. El sonido de mi propia respiración en el silencio pacífico de la mañana, la libertad de tomar mi café amargo, como siempre me gustó, sin escuchar un comentario sobre cómo el azúcar es bueno para tu edad. Abría la gran ventana de la sala y dejaba que el sol bañara mi rostro y el polvo danzara en sus rayos. Un polvo que era solo mío, en un espacio que era solo mío. Ya no vivía en los márgenes de la vida de otra persona. Estaba en el centro de la mía, con una caligrafía un poco temblorosa, pero llena de orgullo. Escribí un pequeño cartel y lo pegué en la puerta de mi apartamento. Elena. Arreglos y ajustes de costura. Era un comienzo humilde, un susurro en el universo, pero para mí era una declaración de independencia tan poderosa como cualquier grito.
Mi primera clienta fue la señora Rodríguez del apartamento 3B, una señora simpática que necesitaba un dobladillo en un par de pantalones. Me pagó una pequeña cantidad, pero el dinero en sí era secundario. Lo que realmente importaba era la sensación de sostener aquellos billetes, ganados con mi propio talento y esfuerzo. Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente productiva y valorada, no por lazos de sangre, sino por mi oficio. La lentas noticia sobre la señora de las manos mágicas del cuarto piso se extendió por el edificio y luego por el vecindario. La gente me traía sus tesoros dañados, vestidos de novia de madres que serían usados por las hijas, el primer traje de un joven para una entrevista de trabajo, el osito de peluche de un niño que había perdido un ojo. No solo estaba arreglando ropa, estaba restaurando memorias y remendando corazones. Mi pequeño apartamento pronto se convirtió en un centro de actividad. El zumbido constante de mi máquina de coser era la nueva banda sonora de mi vida. Conversaba con mis clientes, escuchaba sus historias y compartía un poco de la mía. Descubrí una comunidad que me acogió no por lástima, sino por respeto a mi trabajo. Estaba construyendo una nueva familia, una tejida con hilos de gratitud y respeto mutuo. Con el tiempo, el trabajo se hizo tanto que el apartamento se quedó pequeño. Con mis ahorros creciendo, di un nuevo y audaz paso. Alquilé una pequeña tienda vacía en la planta baja de un edificio en la calle principal del barrio. Pasé una semana entera pintando las paredes de un amarillo claro y alegre. En la fachada de cristal, con la ayuda de un pintor de letreros, escribí el nombre de mi nuevo emprendimiento: Retazos de Amor. El nombre era mi filosofía. Creía que, con amor y cuidado, cualquier cosa rota podría ser arreglada y volverse aún más bonita, ya fuera un trozo de tela o un espíritu humano. La tienda no era solo un negocio, era un manifiesto, un santuario para cosas y personas que necesitaban una segunda oportunidad. El éxito de Retazos de Amor superó todos mis sueños más salvajes. El dinero que ganaba era más que suficiente para vivir con dignidad y comodidad. Entonces, decidí que era hora de retribuir. Empecé a usar parte de las ganancias para crear un pequeño fondo que ofrecía clases de costura gratuitas para jóvenes de bajos ingresos de la comunidad. Quería transmitir mi oficio, darles la misma herramienta que me salvó. Ver los rostros concentrados de los jóvenes aprendiendo a manejar la aguja y el hilo, creando sus propias pequeñas obras maestras, se convirtió en mi mayor alegría. Les di una habilidad, pero ellos me dieron un propósito aún mayor. Ya no era solo Elena, la costurera, era la profesora Elena, una mentora, una abuela para toda una comunidad. Mientras tanto, en la grande y silenciosa casa en Pasadena, un tipo diferente de transformación estaba ocurriendo. Sin mi presencia, la casa parecía aún más vacía. El silencio que antes era opresivo, ahora era un espejo que forzaba a Marco a encarar su propio reflejo. La ausencia del olor de mi café y del sonido de mis pasos silenciosos dejó un vacío que ningún lujo material podía llenar. La mayor catalizadora de su cambio fue Sofía. Mi nieta hablaba de mí constantemente, con una admiración que rozaba la adoración. La abuela arregló mi vestido con magia. La abuela está enseñando a otros niños a hacer magia también. Marco comenzó a ver la fuerza y la dignidad que él intentó borrar en mí a través de los ojos de su propia hija. La admiración de ella por mí era un juicio silencioso sobre él. Fue en una tarde de otoño cuando el clímax de este viaje silencioso sucedió. La campanilla en la puerta de Retazos de Amor sonó, y cuando levanté los ojos, vi a Marco parado en la entrada. No llevaba su traje caro, sino ropa sencilla. Su mirada no era de ira, sino de una vacilación nerviosa. Parecía más pequeño, más humano. Caminó lentamente hasta mi mostrador. En sus manos sostenía una de sus camisas caras, con un pequeño desgarro cerca del bolsillo. La colocó suavemente sobre la madera, sin mirarme a los ojos. Después de un largo silencio, finalmente levantó el rostro, y vi una vulnerabilidad que no veía desde que era un niño. «Mamá», comenzó, la voz entrecortada. «Yo me preguntaba,
Si puedes enseñarme a arreglar las cosas. La petición no era sobre la camisa, era sobre nosotros, era sobre su vida, sobre la familia que casi perdió, sobre el amor que olvidó cómo dar. Y en ese momento, supe que su historia también estaba comenzando a ser remendada. 2 años después, la tienda Retazos de Amor es un faro de luz y actividad en la comunidad. Las paredes están cubiertas de creaciones coloridas de los alumnos, y el sonido de varias máquinas de coser zumbando juntas crea una melodía de esperanza y productividad. Yo, ahora con 77 años, camino entre las mesas con la postura erguida de una reina en su dominio, mis ojos brillando con una vitalidad que desmiente mi edad. A mi lado, Sofía, ahora una preadolescente habilidosa, ayuda a un alumno más joven a enhebrar una aguja. Ha heredado mis manos y mi corazón. Ella es el futuro de Retazos de Amor, el próximo eslabón en la cadena de resiliencia y creatividad que comenzó aquella noche oscura con un vestido azul rasgado. La campanilla de la puerta suena, y Marco entra, trayendo 2 tazas de café, uno amargo para mí y uno con leche para él. Ya no usa trajes ajustados, sino ropa cómoda que parece ajustarse al hombre en el que se está convirtiendo. Me da un beso en la frente y me entrega el café. Los fines de semana, viene a ayudar, haciendo pequeñas tareas, arreglando un estante, organizando el stock. La interacción entre nosotros es fácil, cálida, reconstruida sobre la base sólida del respeto y la verdad. Nuestra familia no fue destruida, fue descosida y cosida de nuevo, más fuerte y más hermosa que antes. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.